Tomás no soportaba el silencio. Dormía con videos de fondo, despertaba revisando notificaciones, y cada momento de calma lo hacía sentir vacío. Así que hacía lo mismo que hace la mayoría. Se distraía: música, redes sociales, mensajes, ruido constante. Cualquier cosa para no quedarse solo con sus pensamientos, porque en el fondo había algo que temía enfrentar: el silencio. No el silencio de la habitación, el silencio interno. Ese momento incómodo donde ya no hay distracciones, donde finalmente escuchas todo lo que llevas años evitando. Una noche, después de horas mirando una pantalla sin sentir absolutamente nada, apagó el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, la habitación quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi aterrador. No había música, no había videos, no había ruido, solo él y sus pensamientos. Y fue ahí donde entendió algo. Había pasado tanto tiempo escapando de sí mismo que ya no sabía cómo quedarse quieto, no sabía cómo estar solo. Epicteto decía: quien no sabe estar solo terminará dependiendo de los demás para escapar de sí mismo. Y por primera vez, esa frase tuvo sentido, porque Tomás entendió que el problema nunca había sido la soledad, el problema era no conocerse. Había pasado años llenando cada espacio vacío porque tenía miedo de escuchar lo que había dentro de él. Miedo a sus inseguridades, miedo al vacío, miedo a descubrir que llevaba años viviendo distraído. Y lo peor es que no era el único. La sociedad moderna convirtió el ruido en una adicción. Siempre distraídos, siempre consumiendo, siempre escapando. Porque el silencio revela cosas incómodas, tus heridas, tus vacíos, tus miedos. Y la mayoría prefiere vivir distraída antes que enfrentarse a sí misma. Por eso muchas personas no soportan caminar sin música, no soportan comer solas, no soportan apagar el teléfono, porque el silencio obliga a mirar hacia adentro. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero en un mundo lleno de ruido, la mayoría nunca escucha realmente sus pensamientos, solo consume, reacciona y sigue escapando. Tomás comenzó a cambiar lentamente. Empezó a caminar solo, sin música, sin notificaciones, sin ruido. Y al principio fue horrible, porque cuando dejas de escapar, la mente finalmente habla. Y muchas veces no dice cosas bonitas. Te recuerda heridas, errores, vacíos. Pero poco a poco, ese silencio dejó de sentirse como un castigo, se convirtió en calma. Comenzó a observar cosas que antes ignoraba: el sonido de la lluvia, el viento golpeando las ventanas, las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No una felicidad intensa, no euforia, paz. Una sensación extraña para alguien que había vivido tantos años escapando de sí mismo. Carl Jung decía: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y quizá eso era exactamente lo que le había ocurrido. Había vivido reaccionando automáticamente, buscando validación, buscando distracciones, buscando llenar vacíos con ruido constante. Pero ninguna distracción duraba demasiado, porque el vacío siempre regresaba. Y quizá esa es una de las verdades más incómodas de la vida. Nada externo puede darte paz si estás en guerra contigo mismo. Por eso tantas personas parecen tenerlo todo y aún así se sienten vacías, porque aprendieron a llenar su vida de estímulos, pero nunca aprendieron a entenderse, nunca aprendieron a quedarse quietas, nunca aprendieron a escuchar el silencio. Y quizá por eso el silencio asusta tanto, porque el silencio no distrae, revela. Revela quién eres cuando nadie te observa. Revela todo lo que el ruido mantenía oculto. Pero también puede convertirse en el lugar donde finalmente
encuentras claridad. Tomás entendió algo más con el paso de los días. La mayoría de las personas vive buscando aprobación constante, un mensaje, un like, una respuesta, una señal de que alguien los necesita, porque sentirse ignorado se volvió insoportable. Y cuando alguien no sabe estar consigo mismo, termina dependiendo emocionalmente del ruido externo, de la atención, de la validación, de sentirse visto todo el tiempo. Pero el silencio empezó a enseñarle algo distinto. Le enseñó a observarse sin máscaras, a aceptar pensamientos incómodos, a reconocer emociones que llevaba años evitando. Y lentamente dejó de sentirse vacío. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, la soledad deja de sentirse como abandono y empieza a sentirse como libertad. La soledad no destruye al hombre, le muestra quién es. Porque el hombre que teme estar solo siempre será esclavo del ruido. Pero el hombre que aprende a enfrentar el silencio, finalmente, comienza a entenderse. El ojo estoico.